Agradecido con Mariano. Voy a privar. Vayan avisándome, vayan avisándome si se me escucha bien, si se pierde algo, cosa que nos detengamos donde se haya perdido algún hilo de la conversación, porque por un lado, como digo, por ejemplo, recién estaba teniendo, me parece, poca señal, saco el video, pero además al compartir la pantalla con el PowerPoint, los tengo en un rinconcito solamente, entonces no los veo a todos y puedo perder parte del hilo. La intención de esta reunión va a ser que, esperen que corro el mensaje este. Bien, la intención de esta reunión es que participen abiertamente, que en la medida que podamos mantener el orden y que no se vuelva demasiado anárquico, se desmutean libremente y hacen los aportes que tengan para hacer, los comentarios, las preguntas, ¿no? Porque este es un tema, en general tal vez, como ustedes han planteado, no tienen el conocimiento directo, no se han involucrado en la materia, pero seguro que de algún modo les toca. Por ejemplo, es el caso de Aurelia o de Ana, si son concejales y deben venir votando todos los años la ordenanza de presupuesto y la ordenanza fiscal impositiva, y el ideal sería que no la voten a ciegas, ¿no? Y que no la voten confiando en lo que Sergio te mandó para, para, para su tratamiento. Y lo que vamos a intentar hacer en estas reuniones, son 4 o 5, creo que son 5 las reuniones, es introducirlos en la cuestión, que ustedes, de alguna manera, si realmente después ven que les interesa, que esto fluye, que esto no es tan aburrido como parece y que en definitiva muchas de las disputas que se viven que se vivieron en la historia de la humanidad tuvieron que ver con los impuestos y muchas de las revoluciones tuvieron que ver con los impuestos, por ahí se entusiasman y después dan otro salto más a algo que sea algo un poco más que 5 reuniones, ¿no? En otro curso más extenso y más profundizado, inclusive en la misma Fundación Nexo. Eso, cualquier ámbito que sirva para capacitar es bienvenido. Yo por eso al revés le agradezco a Mariano la confianza y al equipo de la Fundación Nexo, porque es una forma más de difundir en lo que uno cree, básicamente, que es desde el lugar que le toca. Hay gente que sabe de gestión de salud, de gestión educativa. A mí la vida me llevó para este lado y lo profundicé y lo ejerzo en la profesión, lo hago en la docencia y esta es un poco la idea de compartirlo con ustedes. Vamos a intentar, el PowerPoint sirve en general como una herramienta ordenadora, ¿no? Y lo único que hago es, lo voy a ir pasando rápido, aparte es un PowerPoint bastante extenso, para tratar de ir explicando qué es lo que vamos a abordar, de qué modo y cómo tratarlo. E insisto, sin ningún tipo de prurito, me detienen, se desmutean e incorporan sus planteos y sus consultas y sus opiniones. Les decía que la intención es que ustedes, a partir de este breve programa de 4 o 5 reuniones de estas 10 horas, puedan, digamos, aproximarse al vocabulario técnico tributario con un poco más de solvencia. Vieron que todos hablamos de impuestos, hablamos de tasas, hablamos de contribuciones. Tenemos más o menos casi intuitivamente una noción de qué diferencia hay, ¿no? Si yo disparo como primer disparador, por ejemplo, y vamos a volver sobre eso un poquito más adelante, pero si yo disparo, ¿qué diferencia hay entre un impuesto y una tasa? ¿Qué dirían? ¿Quién se anima a tirar una primera noción? ¿Qué diferencia hay entre impuesto y tasa? ¿Por qué tenemos la tasa alumbrado, barrido y limpieza, la tasa de seguridad y higiene y no se llama impuesto de seguridad y higiene? La Y tasa existe el tiene una impuesto. contraprestación. Una contraprestación, ¿no? Bien, lo primero que te viene intuitivamente, y muchos de ustedes lo tienen en la cabeza, es la tasa financia la prestación de un servicio. Vamos a verlo. ¿Y el impuesto qué? Pues el impuesto también financia algo. Porque, a ver, de repente el impuesto financia el servicio de salud o el servicio de educación pública, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que hay un matiz muy importante y es, inclusive cuando entendamos esto bien, nos damos cuenta que en general nuestros gobernantes
en todos los niveles de gobierno, hacen unos disparates. Si el manual, no digo el manual, si esto está estructurado, algún cráneo, y no acá, se le ocurrió que hay cosas que se financian con impuestos, hay cosas que se financian con tasas, hay cosas que se financian con tarifas, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre la tarifa del gas, de la luz y una tasa municipal o un impuesto nacional o provincial? Bueno, a explorar ese ámbito para entender, por ejemplo, que no hay nada más ridículo y no hay nada más demagógico que subsidiar las tarifas. Y además subsidiarlas subsidiando la oferta, o sea, dándole plata al tipo que te ofrece el servicio, no sé, dándole plata a Edenor, dándole plata a Edesur o dándole plata a Gas Fenosa. Si vas a subsidiar, vamos a analizar que lo que se subsidia en general, cuando se subsidia, es la demanda. Entonces, por ejemplo, subsidio la demanda de la energía eléctrica de los jubilados de la mínima. Al jubilado le doy subsidio, no se lo doy a la empresa. Cuando vos se lo haces a la empresa suena más a tongo que a un subsidio. Y la regla es que la tarifa, ¿no? Esto como modo introductorio a las nociones que vamos a ver acá con más profundidad, pero la tarifa financia las necesidades públicas que suelen ser divisibles, que son de que le puedo dividir, que puedo asignarle el costo a cada beneficiario, y que el beneficiario lo demanda voluntariamente. Porque vos puede pasar el caño de gas por la puerta de tu casa y vos no conectarte y usar garrafa, o puede pasar la luz y vos tener en el techo de tu casa, ahora existen las celdas, ¿no? de luz solar, ¿no? Y no usar luz eléctrica. Entonces, no estás obligado a conectarte. En cambio, el impuesto sí va a financiar necesidades públicas que son indivisibles, que no puedo atribuir el costo a una persona en particular, y son coactivas. O sea, nadie nos pregunta si queremos tener embajador en Nigeria, pero hay que financiarlo. Eso se paga con impuestos. En cambio, el alumbrado público financia esas mismas necesidades divisibles, por eso puedo atribuir el costo a cada beneficiario, pero son de demanda coactiva, no te doy a elegir. La luz, el alumbrado público lo tenés que pagar aunque no quieras. Muy rapidito, pero vamos a volver sobre esto más adelante. Como muchos de ustedes son concejales o pueden haber funcionarios acá en la reunión, vamos a tratar de que puedan laburarlo desde el lugar también de que si te toca asesorar contribuyentes y generar buenas prácticas en la administración tributaria, digamos, no hacer oscurantismo, no hacer esto de que el contribuyente ni se entera lo que paga, ni cómo se le calcula el valor de la tasa, ni por qué paga lo que paga. Vamos también a tratar de hacerlo de este modo. Y bueno, y por último, obviamente, aplicando los conocimientos técnicos para esto. Esto en realidad está diseñado en dos módulos. Y de acuerdo a cómo vengamos de ritmo y de tiempo, trataremos de cumplirlo en las 10 horas, en las 5 reuniones, que son un primer módulo donde nos vamos a introducir en lo que es el poder tributario, y un segundo, y el sistema tributario argentino en particular, y un segundo módulo donde veamos cómo se genera un tributo y su norma, qué es un hecho imponible, qué es una base imponible, cómo se diseña un esquema de alícuotas, para que ustedes que van a legislar, por ejemplo, los que están acá para legislar, los concejales de algunas jurisdicciones, digan, ok, puedo elegir diseñar el hecho imponible correctamente. Entonces, que ustedes, que los que van a diseñar una tasa municipal por la prestación de un servicio, asegurarse que la tasa siempre empiece con un hecho imponible, con un verbo que sea por la prestación del servicio de, lo que sea. Y van a darse cuenta, después de estas conversaciones, que saben que hay muchísimas normas que no cumplen con esta regla y que financian cosas que no son la prestación de un servicio. Y vamos a analizar, ahí hablábamos recién que tenemos a alguien acá de Castelli, vamos a analizar la tasa COVID de Castelli y ver si realmente cumple con el esquema de lo que es una tasa, o si no es en definitivo un impuesto encubierto. Y vamos a ver, tenemos acá a la cordobesa, si no hay un montón de esquemas de tributos que se disfrazan de tasas, pero en realidad son impuestos. ¿Y para qué lo hacen esto? ¿Por qué ganas de joder? Tiene un gobernante, un intendente, de disfrazar de impuesto, de tasa a un impuesto disfrazado de tasa. Y en realidad vamos a entender por qué. Porque nuestro sistema tributario es un sistema federal fiscal, donde hay pactos entre la nación, la provincia y los municipios. Básicamente la ley de coparticipación federal de impuestos, que establece límites a las municipalidades y a las provincias.
¿no? El límite famoso de la prohibición de analogía. Una provincia y una municipalidad no puede establecer un tributo que sea análogo, que sea parecido al que recibís por coparticipación. Si la nación te manda impuesto a las ganancias, no establezcas un impuesto a las ganancias provincial o municipal. Entonces, muchas veces los gobernantes inventan, ¿no?, tributos que son pseudo tasas, pero que en realidad no son, no responden a la tasa y generan los conflictos que generan. Después de estas reuniones, intentaremos que ustedes entonces puedan identificar estos conceptos básicos en su día a día, en su ejercicio cotidiano, que reconozcan a partir de ahí las características del poder tributario municipal, donde vamos a hacer especial foco, ¿no? Después también podemos profundizar, si alguno tiene un interés en especial, en lo que es el poder tributario provincial, pero tal vez dé para un curso más, y vamos a intentar acotar las 10 horas, en la medida del interés de ustedes, al poder tributario municipal. Si alguien expresamente manifiesta su interés de ir hacia un análisis del poder tributario provincial, también lo trabajamos. Y después, obviamente, cómo interactúan los actores de la relación jurídico-tributaria, los sujetos activos, ¿no?, que es el Estado nacional, provincial o municipal, que aparte muchas veces cumplen el doble rol, porque yo estoy de acá de Vicente López. Tenemos como contribuyente a la quinta presidencial del Estado Nacional con la quinta presidencial de Olivos. Paga tasa de alumbrado, barrido y limpieza. Es sujeto activo de impuestos nacionales, pero sujeto pasivo de la tasa municipal. O tenemos Tecnópolis, ¿no? Les podría contar hasta anécdotas de las peleas que hemos tenido para que paguen, inclusive con gobernantes del mismo color político, ¿no? Discusiones entre Hernán Lombardi y Jorge Macri, porque Hernán Lombardi decía, no, como eso es territorio de Tecnópolis, es territorio federal y está bajo la Secretaría de Medios de la Nación, no paga tasas municipales. Este curso de 10 horas va a tener que servir también para romper y voltear mitos, como que no existe poder tributario municipal en el territorio federal. No sé si lo han escuchado alguna vez o lo invocan o capaz que piensan que es así, ¿no? O las municipalidades solo pueden cobrar tasas. Tampoco es así. Vamos a ver cómo está diseñado y lo vamos a ir laburando. Empecemos por el principio. ¿Por qué recaudamos? No me voy a poner demasiado filosófico en si el Estado cumple fines o en definitiva el Estado lo que hace es solo satisfacer necesidades. Y depende del tamaño del Estado, del diseño del Estado y la época. No es lo mismo el Estado en el siglo XIX que hoy en el siglo XXI. Pero básicamente en el nivel nacional, el nivel provincial, el nivel municipal, está destinado a satisfacer necesidades. Había un autor, el Tano Grisciotti, estoy hablando de hace casi un siglo, un tributarista y hacendista público, que es el que explica el principio de la creación de las especies tributarias y en relación a qué se satisface. Bueno, él decía que en definitiva se satisfacen necesidades de 3 tipos. Los seres humanos tenemos necesidades públicas, necesidades colectivas o necesidades humanas. Cuando él escribe, en ningún caso las necesidades humanas podían ser satisfechas por el Estado, en ningún nivel de gobierno. Estamos hablando de principios del siglo XX, ¿no? 1930, 1920. Para él, la vestimenta es una necesidad humana, se la satisface el hombre, el Estado no intervenía en esa época. Esto ha cambiado mucho y también explica por qué a principios del siglo XX el Estado tenía un tamaño que participaba en la renta nacional con un 6% del Producto Bruto. Hoy el Estado participa en todo el mundo, no solo en Argentina, con un 50% del sector público de la economía, participa con la mitad de toda la economía de un país. ¿Por qué? Y porque hoy el Estado, por ejemplo, distribuye preservativos. Eso era impensable en 1920, pero eso tiene un costo. Entonces, las necesidades, Grisciotti las clasifica como necesidades públicas, colectivas o humanas. Para él, el Estado solo debía satisfacer necesidades públicas, ni las colectivas ni las humanas. Las humanas, el individuo, las colectivas, una pequeña comunidad, una pequeña colectividad.
¿no? En la sociedad de fomento, en el club. La verdad es que todo eso se ha ido corriendo hacia arriba y hoy las necesidades humanas para las necesidades públicas son casi todo. Y entonces el Estado se involucra en un montón de cosas, producto que esto, insisto, es más ideológico que técnico, pero es lo que hay, inclusive en los países más liberales. O sea, no hace falta ir a los países más volcados hacia una izquierda, una socialdemocracia. En Estados Unidos el tamaño del presupuesto público también pesa casi la mitad de la economía. Ahora, ¿cómo se financian esas necesidades públicas? Bueno, Grisciotti dice que obviamente hay que generar los recursos y que esos recursos depende si las necesidades públicas son de demanda coactiva o de demanda voluntaria. La necesidad pública, si es de demanda coactiva, o sea, el Estado te impone la demanda aunque vos no quieras. Por ejemplo, tener un embajador, como les decía, construir rutas, alumbrar la calle, o sea, necesidades públicas de las que se ocupa una municipalidad o el Estado Nacional, son necesidades públicas de demanda coactiva. Cuando son indivisibles, o sea, yo no puedo dividir el costo entre cada uno de los que lo tienen que pagar, se financian con impuestos. El impuesto a las ganancias se llama tributo no vinculado. El impuesto a las ganancias es un impuesto que pagamos todos los que obtenemos una renta, pero lo que se obtiene de ese dinero no vuelve directamente al que lo paga. Con ese dinero se puede financiar el hospital público en Tartagal, Salta, la educación pública en Mendoza, la construcción de una ruta a Trenquelauquen. ¿Sí? Entonces, no hay vínculo entre el obligado al pago y lo que se haga con el dinero. Eso se llama tributo no vinculado. El impuesto es un tributo no vinculado, financia una necesidad pública, indivisible, de demanda coactiva. Tenemos servicio exterior de la nación, tenemos canciller, tenemos embajadores, tenemos embajadas, cónsules. Muchos de los argentinos en su vida van a salir del país, ni van a tramitar un pasaporte. Con el impuesto al valor agregado financian una parte de eso. ¿Me entienden? ¿Soy más o menos claro? Me dicen, ¿eh? Si no entienden un fulbo, empezamos de nuevo. Sí, se entiende, Germán. Gracias. La necesidad pública, si es divisible, o sea, yo puedo atribuirle el costo a cada contribuyente, a cada beneficiario, pero es de demanda coactiva también. El alumbrado público se financia con tasas. Entonces ahí ya tenemos la primer gran diferencia entre el impuesto y la tasa. El impuesto financia necesidades públicas indivisibles de demanda coactiva, la tasa financia necesidades públicas divisibles de demanda coactiva. El alumbrado público. Nadie me pregunta si yo quiero un foquito en la puerta de mi casa. Lo ponen y me cobran, lo quiero o no lo quiera. O yo puedo ser partidario de que no quiero tanta iluminación porque genera contaminación lumínica. Me jodo y tengo que pagarlo igual aunque rechace que me pongan el foquito en la esquina de mi casa. Pero cuando el municipio establece cómo va a financiar, cómo se va a pagar ese costo, se va a pagar con una tasa, porque yo puedo dividir el costo entre los contribuyentes. Les doy un ejemplo bien gráfico, pero aparte porque es el que me toca conocer, que es Vicente López. Vicente López tiene 33 kilómetros cuadrados, 2.442 manzanas. Es un municipio muy fácil. Nada mejor que ser intendente de Vicente López, es Disney. Todo pavimentado, todo iluminado. Vos tiene 150.000 contribuyentes, tiene 267.000 habitantes, 150.000 contribuyentes de la tasa de alumbrado, barrido y limpieza. Es divisible el costo. ¿Cuál es el costo? ¿Cuánto me cobra Edesur por alumbrarme? ¿Cuánto me cobra Siemens por cambiarme las luminarias? ¿Y cuánto Transportes Olivos por recoger los residuos todos los días? Yo tengo la licitación de uno, el costo del otro, hago la cuentita y yo sé cuánto gasto al año en eso. Tengo que dividirlo entre 150.000 contribuyentes a los que les presté el servicio. Puedo elegir cómo, y eso también es parte de lo que podemos ver en el curso. Puedo agarrar y hacerlo, el modo más fácil es hacerlo per cápita, se llama la capitación, uno de los modos más injustos, porque iguala al rico con el pobre.
pero puedo dividir el costo. La tasa financia la necesidad pública que es divisible de demanda colectiva. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron la diferencia con el impuesto? No lo inventé yo, lo explicó el Tano Griciotti hace un siglo. La tarifa, o el precio público, también llamado precio político, financia la necesidad pública, también divisible, pero de demanda voluntaria. El transporte público de pasajeros, la energía eléctrica para iluminarnos, la energía, el gas para calefaccionarnos. ¿Son necesidades públicas? Indudablemente. El agua potable. ¿Son de demanda coactiva? No. Nadie me obliga a conectarme a la red de gas, a la red de agua. Yo puedo comprar agua en bidones y no conectarme, puedo cortar el gas y usar garrafa o leña. De hecho pasa. De hecho saben que en las grandes crisis que ha tenido la Argentina, existe digamos, está mensurado que baja la conectividad de esas redes. La gente se baja en el gas y usa garrafa o leña en muchos lugares. Pero es demanda voluntaria. Necesidad pública, y es divisible. ¿Por qué es divisible? Yo puedo saber lo que me cuesta, ¿no? Transportar a una persona. El ejemplo típico de esto es el subterráneo de Buenos Aires. Transporta 3 millones de pasajeros por día, entre los que ingresan del conurbano más los que viven en la ciudad de Buenos Aires. Tiene una estructura de costos muy clara: personal, cargas sociales, energía, materia rodante, amortizaciones. ¿Cuánto cuesta el pasaje subterráneo? Si hay algún porteño acá o alguien que usa el subterráneo, ¿cuánto cuesta la sube cada que pasas por el...? 30 pesos. ¿30 pesitos? Sí. 42. Yo creí que estaba 30. Yo creí que ya estaba 38. ¿42 hasta ahora? No tengo ni idea, por eso es lo que quería decir. 30, pero que lo pagamos después de que venimos en el tren. Pues pagás 40 menos. pesitos. 40 pesitos es lo que paga Martín. Pero no es lo que cuesta. Porque por un convenio, la ciudad de Buenos Aires ha decidido subsidiarlo. Hay algo que se llama precio técnico, que es cuánto cuesta de verdad. Y en realidad de verdad cuesta lo mismo que cuesta en cualquier país del mundo. O sea, a vos te toca y tenés el privilegio, la suerte y la posibilidad de viajar a Madrid o a Nueva York. El transporte cuesta €1,50, depende de $1,50, $1. Digamos, que estamos hablando de, si es de verdad, 200 pesos, no 40 o 300. En Argentina se lo subsidia, en la ciudad de Buenos Aires se lo subsidia, y lo que no pagaste, lo que no pagó Martín, lo paga ingresos brutos. No está bueno, en realidad no está bueno como técnica, y esto es crítica para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, para el Estado Nacional cuando estaba a cargo de esto. Es una distorsión muy mala, porque probablemente no sea del todo justo que una persona, que aparte inclusive la ciudad de Buenos Aires recibe coparticipación a través del IVA, entonces una persona que recibe un plan trabajar o una asignación universal por hijo y que se la gasta en el supermercado comprando leche para el hijo, que paga IVA, otro disparate, y parte de ese IVA financia el transporte público de subterráneos de Buenos Aires a través de la coparticipación que tomó Martín Caramela. No es justo. O sea, por eso digo, aparte, esto es un disparador para que compartamos con usted opiniones, y pueden estar en contra de lo que yo opino y pueden criticarme, pero las cuestiones técnicas también se anclan en las cuestiones políticas. La idea de un curso como este es también transmitirles: miren, la verdad que yo no me creo la demagogia populista, ni la demagogia que está anclada en la Argentina, que es parte de la decadencia argentina de mucho tiempo, y si queremos ser transformadores hay que pensar que este diseño no está bueno. ¿Por qué no está bueno? Porque en realidad está todo inventado. Lo que pasa es que vienen los genios que nos gobiernan hace 7 décadas y te transmiten que pueden inventar cosas diferentes. La tarifa financia la necesidad pública divisible de demanda colectiva, porque cuando lo haces distinto, por lo menos por ahora no se descubrió nada superador, parecería ser que el sistema es más injusto, además de ser regresivo. Entonces, todas estas son las necesidades que tenemos que satisfacer, y estos son los tipos de recursos con los que técnicamente en cualquier país del planeta se financian. Ahora, bajemos al tema de la República Argentina y digamos, bueno, ¿y de dónde surge? ¿Se me escucha bien? Sí, sí. Ahí Germán Malena planteaba que tenía en Castelli tenían una tasa por servicios varios, por ejemplo. Decía que para generar un fondo de inversión. Lo puso en el chat.
A ver, en el chat, para que voy al chat. Malena, si querés desmutearte o podés desmutearte. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? ¿Cómo andás? Perfectamente. Bien. Nosotros, si bien hace tiempo ya no tenemos fiscal impositiva, tenemos un código tributario y una de las tasas, entre comillas, que siempre nos quejamos es esta porque va adherida al consumo. La verdad es que, aparte, la gente que viene a hacer la BTV a Castelli, que ni siquiera es de acá, le cobran el 10% de la BTV, ha habido varios problemas por eso. Después, el que carga nafta en la ruta tiene que pagar la tasa, y en realidad es para un fondo que no sabes hacia dónde va. Un Ese fondo de es, inversión, qué locura, ¿eh? sí, sí, realmente Bueno, nosotros te lo tiro hemos un tip planteado si varias querés. veces. Sí, Castelli es como Te escucho, medio no, no, otro mundo. te escucho, dale. Que Castelli es medio como otro mundo en este sentido. También pasó lo del impuesto, y también hace poco crearon otro impuesto que también fue medio raro. Es como que eh, se, se Se nos ponen maneja de una manera imaginativos. bastante, sí, se maneja de una manera bastante diferente al resto, porque acá hay un autoritarismo muy grande, y bueno, la verdad es que tiene el poder de hacer lo que se quiera. Entonces, bueno, se hace Joder, lo que quiera. la República de Castelli, con lo que me Sí, contás. sí, de hecho hace poco, no sé si algunos saben, que fue el que empezó con el tema de la autonomía nuevamente. Sí, pero le fue mal en la Corte. El fallo de Corte no le abrió la instancia originaria. No, no, es que realmente era ridícula la presentación que hizo. O sea, Mirá, si él se hubiera hecho el camino que correspondía, hubiera tenido otro. Pero bueno, no los quiero interrumpir con este tema, que es otro. no, totalmente de acuerdo. Después también vamos a hablar, cuando hablemos de autonomía municipal, volveremos al caso de Castelli sobre las alternativas. Yo soy obviamente un Pero defensor de las autonomías municipales, y puedo explicar o tratar de tener argumentos para entender que cuando hablas de autonomía municipal no hablas del sexo de Los Ángeles, y que en realidad, si en provincia de Buenos Aires en particular se pudiera cristalizar, no es un tema que solo para los políticos, impacta directamente puede impactar en la realidad del vecino. ¿Sí? Como digo, si no inventamos cosas raras, tenemos un sistema como el que tenemos, es importante. Así que Malena, no, es clarísimo. Te quería comentar algo. La tasa por servicios varios, vos la vas a encontrar en casi todas las ordenanzas fiscales o los códigos tributarios. Es como una especie de tasa residual donde metés todo lo que no sabés dónde meter, ¿no? Pero es un contrasentido en sí mismo, porque los servicios varios se vuelven vagos, ambiguos, y claramente no son de buena técnica legislativa. En el caso concreto que me estás contando, primero, que el destino es un fondo de inversión, con lo cual ya también se da de narices con el concepto de tasa, porque no es el contribuyente que la paga el beneficiario, no es un tributo vinculado. Entonces empieza a distorsionarse hacia el modo impuesto. Que está adherido al consumo de electricidad, ya fue declarado inconstitucional por la Corte en un caso que es Pan American Energy contra la provincia de Chubut, donde la provincia había establecido una tasa por el transporte de energía eléctrica, y la Corte lo declaró, y es un fallo del año 2012, me parece. Yo después se los puedo suministrar, después coordinaremos con los chicos de Nexo, les puedo subir el material de todo esto que vamos a ir hablando, pero la Corte ha dicho, se vuelve esa tasa en un tributo análogo al impuesto al valor agregado. ¿Por qué? Porque el impuesto al valor agregado es un impuesto al consumo. Si estás grabando el consumo, en definitiva, es análogo al IVA. Y Castelli recibe IVA por coparticipación. El 16% de lo que la provincia de Buenos Aires recibió de copa y está recibiendo, se distribuye a través de algo que se llama el CUT, el coeficiente único de distribución, entre los 135 municipios. Un pedacito de ese 16% lo recibe Castelli. En términos de plata, el año pasado fueron 120.000 millones de pesos. Un pedacito recibió Castelli. De eso hay un pedacito del IVA. No podés establecer un tributo análogo. ¿Y cuándo es análogo? Que es la prohibición de analogía de la ley de coparticipación. No. Ahí claramente tenés para voltearlo. De hecho, yo ahora estoy evacuando una consulta de un municipio del conurbano norte,
donde tienen armada una tasa sobre esta base, y mi consejo profesional es: tómense el laburo de mandar todo al Consejo Deliberante, llamar a mayores contribuyentes, modificar la base imponible, porque cuando vos generás una base que dice está vinculada al consumo, estás reconociendo que estás cobrando IVA encubierto. Claro, yo agradezco tu respuesta porque la verdad es que, bueno, obviamente me abriste un poco más la cabeza. Nosotros sí creíamos que la era análoga y además no creemos que haya que afectar de acuerdo al consumo eso, pero lo que nos sucede a nosotros es que se aprueba y se aprueba. Queda así, y de hecho ya ha habido varias personas que lo salen a voltear, están todo el año pagando abogado, lo voltean y el año siguiente tienen la misma situación. Les cuento como que a otros le puede llegar a pasar, y los dejo que sigan. No, es que, aparte eso es lo que ocurre después en la práctica, ¿no? Vos sabés que yo les nombré cuando se presentó nuestra colega cordobesa, les nombré que Córdoba tiene un caso muy conocido que fue el fallo de Laboratorios Raffo del año 2009, que se conoce como impuesto a la valija porque es una pseudotasa, le ponen con el nombre de contribución. La CIES cordobesa, contribución que incide en las actividades económicas, y se lo cobraban porque el visitador médico iba a dejar muestras médicas en la ciudad de Córdoba. Entonces, se lo conoce en la jerga tributaria como el impuesto al valijero, el impuesto a la valija. Digo, che, porque va a un tipo con una valijita con muestras médicas, le cobraban, y la verdad que, y ahí tuvo que ver un profesor que fue profesor mío, que es muy reconocido en el país, que muchos de los que son abogados en el grado universitario estudiaron por su manual, que es el de Villegas, pero la verdad que lo de Villegas es indefendible, porque el tipo cordobés para vender esta pseudotasa en los 434 municipios cordobeses, modificó en su manual el concepto de tasa municipal, de tasa, y lo hizo mucho más ambiguo y más laxo. La Corte lo descalificó como inconstitucional. Lo que te va a pasar cuando insisten en estas cosas es que muchas veces, como se acostumbran a financiarse con estos recursos, cuando se lo declaran inconstitucional, si lo tienen que cortar de un saque, no saben cómo, entonces le cambian el nombre. Tengo anécdotas de esto que sé que no puede ser. De hecho, el laboratorio Raffo está siendo inspeccionado ahora de nuevo por lo mismo que la Corte dijo que era inconstitucional en 2009. Bien, pero como si ya fue inconstitucional, y no, le cambian el nombre. Y te lo siguen cobrando igual. A ver, es más o menos como si alguno de nosotros agarrara el día de mañana la presidencia de la nación. ¿Cómo se financia el Tesoro Nacional? Vamos a hablar de eso en la próxima diapo. Bueno, en la realidad, mucho por emisión monetaria. Che, hay que cortar con la emisión de un día para el otro. ¿Cómo haces? Te estás acostumbrado. ¿Saben cuánto se emitió de moneda en el mes de diciembre de este año? Del año 2021. ¿Saben cuánto fue la emisión de moneda? 680.000 millones de pesos. Y Alberto pregunta por qué tiene inflación y le echa la culpa a los formadores de precios, le echa la culpa ahora a los diablos, creo, no sé. A los diablos. Claro, Satán. No. Para que tomen dimensión del numerito. En un solo mes, emitió 680.000 millones. Es la tercera parte del presupuesto de la provincia de Buenos Aires del año 2021. 2 billones de pesos, se emitió moneda por un tercio del presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Y ahora El presupuesto... estamos viendo los costos del plan Platita del año pasado también. Bueno, Estamos viendo los costos del plan Platita del año pasado. claro, ustedes piensen que el presupuesto, yo estuve la semana pasada en Ushuaia, y en un congreso, y entonces me involucré un poco con Tierra del Fuego. El presupuesto de Tierra del Fuego en un año es 180.000 millones. O sea, la emisión monetaria fue 4 presupuestos de Tierra del Fuego. El famoso aporte solidario, el impuesto a las grandes fortunas. Yo fui muy crítico a ese impuesto, y aclaro que no es que fui crítico porque le vaya a defender la billetera ni a Bulgeroni, pues de hecho litigué en contra de él en ese caso eso que les nombró Marianito Muñolo, pero me pareció un pésimo diseño técnico, primero inventando que se llama aporte para no decir que se llama impuesto, es un impuesto, lo llames como lo llames,
Y segundo, porque recaudó 180.000 millones de pesos. Si después emitiste moneda, o sea, no tiene nada de redistributivo, no tiene nada de contenido social, si vos en definitiva, aparte de lo que recaudaste, una cuarta parte se la mandaste a YPF, ¿no? Pero no tiene sentido ese impuesto cuando al mismo tiempo emitiste esa cantidad de moneda. Por eso es tan difícil, como digo, inventan estos recursos y después cuando tienen que salirse no es nada fácil. Yo durante muchos años, sin demasiada suerte, lo tengo que admitir, asesoré al municipio de Villa María para tratar de salir de esa CIES cordobesa del fallo laboratorio Raffo. Pero hay costos de transición. Cuando metés la pata en gobernando, administrando la cosa pública, los costos de esos errores son muy representativos. Y así estamos como estamos. La pregunta de la diapo es, ¿de dónde surge? ¿Cómo se establece? ¿Cuáles son las fuentes de estos recursos que van a nutrir un sistema tributario? O sea, ¿de dónde surge? ¿Qué cobra la nación, las provincias, los municipios? ¿Lo hacemos así porque sí? ¿El primero que llega canta pelito para la vieja? ¿O hay algún marco normativo? Muchas gracias, Silvana. Gracias por participar. La Constitución Nacional es la que dice, es el pacto, es el manual de instrucciones que va a establecer cómo se distribuyen el poder tributario, ¿no? Y muy rápidamente, si sirviera para algo, si sirve para algo, después yo este PowerPoint se los comparto a ustedes. Yo, como digo, en general es una especie de ordenador para el expositor, pero si ustedes piensan que también les puede servir como guía, lo tendrán disponible. En nuestro sistema constitucional, y desde la reforma de 1994, con la incorporación del 75-22, del artículo 75, inciso 22, digo, pues yo hablo así, pero parece que ahora es difícil para los que no son abogados, y en realidad es una huevada. En la cima de la pirámide está la Constitución y los tratados internacionales. Después vendrán las leyes que coordinan ese poder tributario entre la nación, las provincias y los municipios, que en nuestro caso es la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos 23.548 del año 1988, durante el gobierno de Raúl Alfonsín. El convenio multilateral para distribuir base entre las provincias en el impuesto sobre los ingresos brutos, firmado en Salta el 18 de agosto de 1977, y que tiene un articulito solo que distribuye y que se aplica a los municipios para la tasa por inspección de seguridad e higiene, que es el artículo 35. Luego vendrán las leyes federales, por ejemplo, no sé, la ley 19.798, que es la Ley Nacional de Telecomunicaciones, tiene un artículo que es el 39, que establece las limitaciones para gravar a las empresas de telecomunicaciones con cualquier tipo de tributo por ocupación de espacio público por la prestación del servicio de telefonía. ¿No? Esa es una norma de la que se agarra Cablevisión, Telecom, para no pagarte ocupación de espacio público a los municipios por el uso de la vía con el cableado. Y luego seguirán los reglamentos nacionales, las constituciones provinciales, las leyes provinciales, las cartas municipales, las ordenanzas y obviamente las decisiones judiciales en casos individuales. No nos vamos a meter demasiado en cuestiones pseudo-filosóficas de qué es el Estado, ni yo, por ejemplo, en la materia que doy de teoría del Estado, puedo pasar un cuatrimestre entero para hablar de qué es el Estado, pero y tampoco quiero reducirlo solo a una definición de manual porque me parece que esas reducciones no son correctas. Yo siempre cuento que había un manual de un profesor en Ciencias Económicas que decía que la nación el Estado es la nación jurídicamente organizada. Y es absolutamente incorrecto, ¿no? Porque hay estados sin nación, hay naciones sin Estado, hay naciones en más de un Estado. No sé, la Alemania después de la Segunda Guerra Mundial y hasta la caída del muro de Berlín era una sola nación y dos estados. Entonces, usar una definición de manual no es recomendable. Pero, simplemente como vaso comunicante a la cuestión del poder tributario, hay que decir que en la República Argentina, el Estado argentino ha dispuesto
en su artículo 1 que la Nación Argentina adopta para sí la forma representativa republicana federal, que aparte si lees la Constitución vas a ver que lo dice sin comas, así como para ahogarte, como para decir es un bloque, el Estado dice la Nación Argentina. Hay algunas cosas que la Constitución nuestra no tiene tampoco ni un rigor jurídico ni técnico tributario, pero el artículo 1 dice la Nación Argentina, podría decir el Estado argentino, adopta para sí la forma representativa, el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes, artículo 22, republicana, o sea, mal que le pese a muchos de nuestros gobernantes, hay división de poderes, federal, o sea, hay división funcional del poder en lo republicano, hay división territorial del poder en lo federal, ¿no? Entre nación, provincia y municipios, y ese diseño que nos acompaña hasta hoy es el que está en permanente tensión con la realidad política, porque somos un país federal, pretendemos que haya división de poderes, pero Alberto no se cansa de decir, bueno, ¿saben qué? Voy a meter para la lucha, ¿te acuerdas? La guerra la semana pasada, la guerra contra la inflación, saco por decreto la formación de un fondo y aumento las retenciones por decreto. Pero maestro, esto ya pasó, esto es como un déjà vu, ¿viste? En Argentina vivís en un déjà vu. Martín Lustó clavó la 125 en el 2008, cuando se dieron cuenta que les metían muchos amparos con cautelares favorables, fueron al Congreso, pasó por diputados, y el famoso voto no positivo de Cobos terminó resolviendo que no pasaba el tamiz y no fue ley. Si no fue ley, no se aplicó. Y después de eso, hubo un caso que la Corte resolvió en el año 2014, que es el fallo Camaronera Patagónica, que se refiere también a retenciones, pero del año 2003-2004, donde además está en discusión que lo que pasó es que se comieron prorrogar la delegación legislativa que venía de antes de la reforma constitucional y que una disposición transitoria establecía que había que ratificar la delegación legislativa. Y la Corte, primero, es un fallo interesante para leer Camaronera Patagónica, porque primero se dedica la primera parte del fallo a decir qué son las retenciones, qué son los derechos aduaneros de importación y exportación, porque se llaman derechos, no se llaman impuestos, ni tasas, ni contribuciones. Pero la Corte aclara, son impuestos. El nombre de derecho, con poco rigor técnico, jurídico, tributario del constituyente, tienen que ver con que el derecho aduanero refiere a una cuestión que no es solo la recaudación, también es el permiso. El derecho está vinculado al permiso. El permiso para ingresar mercadería o para sacar mercadería. Derechos de aduana. Pero esos derechos de aduana son impuestos aduaneros, al margen del nomen iuris. Pepe Internet me dice que tengo conexión inestable. ¿Ustedes me están escuchando bien? Sí, Sí. sí, Germán, te escuchamos bien. Genial. Genial. Sí, sí. Este fallo Camaronera después declara inconstitucional los derechos de aduana del 2003-2004 porque no contaban con la ratificación legislativa. Esto es tan básico para un muchacho que es profesor de la Facultad de Derecho, como es Alberto, digamos que no es profesor regular, no se somete a un concurso de oposición, que viste, transpirás como un babuino, que te tiemblan los piecitos, por más que tengas 50 años y cuando te presentás ante un jurado y exponés, y te exponés aparte al escarnio público, porque los dictámenes de los jurados son devastadores, después de eso vas a terapia. Alberto no pasó por todo eso, es profesor interino. Pero digo, ¿qué necesidad de exponerse? Digo, él o que algún asesor le diga, no lo hagas de este modo. Bueno, esto es importante y se los transmito ¿desde qué lugar? ¿Y por qué anclado acá en esta diapo, vinculada a forma de gobierno? Porque aparece y va a ser recurrente el principio de legalidad en materia tributaria. Y ese principio de legalidad opera en Castelli, en Formosa, en la Nación Argentina, y trae casos recurrentemente. Y a ustedes a los que son concejales, a los que son colegas, a los que son asesores legislativos, digo, algo que hay que evitar es evitar este tamiz. Castelli había sacado la tasa COVID por decreto. ¿No? Había establecido la tasa COVID por decreto. No hay emergencia que justifique hacerlo por decreto.
la mayoría de los países del planeta abordaron la pandemia mandando al Congreso y a los parlamentos las normas de emergencia. Acá nos acostumbraron a que salían de DNU y después se ratificaban en andanado durante el 2020. No es normal, no es natural, no es lo que el sistema... El manual dice otra cosa. El manual que tenemos en nuestra Constitución dice otra cosa. Tal vez si alguna vez probáramos con derecho, y si le damos la bola al manual, en lugar de evitar corrernos, hacer, tal vez pudiéramos tener un poco mejor de suerte. A partir de ahora vamos a ir nombrando seguido este principio de reserva de ley o de legalidad en materia tributaria, vinculado al principio de igualdad también. Y se completa, obviamente, y esto un tema, con los principios republicanos de gobierno, la renovación de autoridades, ¿no? Y es el tema, digo, porque el año pasado la legislatura de la provincia de Buenos Aires sancionó que la interpretación de la ley orgánica municipal reformada por el gobierno de María Eugenia Vidal dejaba un bache, entonces el primer periodo que se cuenta es este y el segundo va a ser del 23 al 27. La verdad que yo en eso, digo, yo tengo hasta amigos que son intendentes y que llevan 20 años como intendentes, pero se los digo en la cara y digo, no está bueno. No está bueno, seas un amigo o seas un gobernador de una provincia de Formosa, de una provincia norteña. En ningún caso está bueno. El principio republicano es la periodicidad en el cargo público, porque es la misma limitación que la distribución territorial del poder o la división o la distribución funcional del poder. Ese es el principio, esa es la explicación, ese es el motivo. Platón decía, el poder corrompe. Nada más, no es que no hace falta hacer un posgrado para esto, el poder corrompe. Lord Acton, 15 siglos después, dijo, en tiempos de la monarquía absoluta, el poder absoluto corrompe absolutamente. Es humano. Entonces, ¿cómo lo limitamos? Y apareció esto, este manual. Limitación temporal del poder, limitación funcional y limitación territorial. Elegimos ser federales, que no es lo que más abunda en el planeta. ¿Cuántos países tiene el planeta? 198 o 202, depende de cómo se cuenta. Y viste que la FIFA tiene más asociados que Naciones Unidas, pero sí, son un par de centenares. De los 200 países, ¿cuántos son federales y cuántos son unitarios? Cri, cri. ¿Algún dato? ¿Qué les parece? ¿Son más unitarios o son más federales? No, ya tiraste la pista de son más unitarios. Somos unitarios. Son más, bien, Aurelia. 180 son unitarios. Federales son un puñado de 20 más o menos, 23. Hay una discusión si España es federal unitaria, porque si lees la Constitución parecía ser unitaria, pero tiene una división de 4 niveles de gobierno, no 3. Entonces algunos autores dicen que es federal, otros dicen que es unitario, serían 23 o 24. El imaginario dice también, los países con grandes extensiones de territorio son federales. Canadá, Australia, la India, Estados Unidos, Brasil, Argentina, pero la Federación Helvética, que es Suiza, también es federal, y es chiquitita, chiquitita, ¿no? Son un puñado. Que un dato del tema del federalismo es no menor para el federalismo fiscal. Y esto que fue solo apenas un approach vinculado a la cuestión del derecho político, pero para ir a lo que nos interesa, que es la cuestión fiscal, de ahí viene el poder tributario, que es una de las manifestaciones principales del Estado. El Estado, si hay algo que lo caracteriza, es el poder de policía y el poder tributario. Max Weber decía que el Estado es el agente que monopoliza la violencia. El Estado es violencia. Y el derecho también es violencia. El derecho no es justicia, pindonga. Porque hay derecho, hubo derecho en la Alemania nazi y en la dictadura militar. Weber te va a decir, el derecho, el Estado es el agente que monopoliza legítimamente la violencia en un territorio determinado. Y esto se manifiesta, Mafalda te lo diría, a través del palito de abollar ideologías, que es lo más visible, el poli en la esquina con el uniforme, pero el poder del Estado en muchos aspectos es mucho más sutil, ¿no? El poder del Estado te exige sacar DNI, si no tenés DNI no tenés ni los beneficios sociales, no podés ni salir del país. Por eso también es violencia. ¿Por qué te un DNI? Si yo soy un anarco total, eso también es violencia, violencia legítima.
Y la otra expresión, que es la que nos interesa a nosotros para no irnos hacia el otro andarivel, es el poder tributario. Que es un poder central que se ejerce en 3 niveles de gobierno, en el caso argentino, y que de acuerdo a cómo lo ejerzas, digamos, te saldrás o no del manual de procedimientos o el manual de instrucciones, que es ni más ni menos que la Constitución Nacional. No es tan complejo, ¿no? Porque hay gente que no le está, inclusive los colegas que son abogados odian impuestos, odian derecho tributario y les gusta, no sé, hacer familia, laboral, comercial. Pero tiene algunas reglas, algunos que en 10 horas en un curso de la Fundación Nexo podemos por lo menos presentar y que ustedes incorporen o asimilen. Vamos a presentar rápidamente que el manual tiene lo que se llama, la Constitución tiene normas que se conocen como las normas de contenido tributario expreso, o sea, vos lo lees y entendés que está hablando de impuestos. Después tiene otras que se llaman de contenido tributario implícito. Que vos lo lees y parecería que no habla de la cuestión tributaria y sin embargo sí lo hace. Y que las vamos a mencionar, las vamos a repasar. Si tienen una Constitución a mano la pueden ir leyendo. Hay que leerlas además articuladamente y vinculadas entre sí, no de modo aislado. Y son las que reparten el poder de la torta de la recaudación entre la nación, las provincias y los municipios. La idea es que mínimamente ustedes, esperen un segundo que se me está agotando la batería, voy a enchufar, porque si no voy a quedar colgado con la máquina. Aquí volví, no sé, están ahí del otro lado todavía, ¿no? Sí. Les decía, la idea es que un curso como este, mínimamente ustedes entiendan, si no se lo preguntaron nunca, yo que tengo una vida muy aburrida me lo preguntaba de adolescente, ¿por qué le pago ingresos brutos a la provincia y por qué le pago IVA a la nación? ¿Por qué le pago tasa, no sé, de alumbrado, barrido y limpieza a la municipalidad y por qué le pago sellos? Bueno, eso se explica con estas normas. El artículo 4 de la Constitución dice algo así como: el tesoro de la nación se va a nutrir con derechos de importación y exportación, rentas de correo, venta y locación de tierras propiedad del Estado, las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente establezca el Congreso y las operaciones de crédito público del mismo Congreso autorice. Más o menos, y no sé si textualmente, pero casi, dice eso el artículo 4. Lo primero que hay que desbrozar. Es decir, en ningún caso, van a ver, en ningún caso dice que el Tesoro se va a nutrir de emisión monetaria. Eso no está en ningún lado, ¿eh? Y esto le cabe a todos los gobiernos. Ni hablar del retorno a la democracia para acá. Antes también es la historia nuestra, pero por eso digo, es un gran problema. No se me ocurre que la dolarización fuera a ser la solución y el cierre del Banco Central, como propone Milei o Cacase, el diputado de Evolución. Tampoco estoy de acuerdo con el tono con el que Morales le mandó el tuit a Cacase, ¿no? Pero, o sea, genera impacto, pero no sé si está bueno. Digo, claramente no, o sea, es una idea que no comparto para nada, dolarizar la economía nacional. Probablemente lo que habría que hacer es sí separar al Banco Central del poder político, que vos tengas un presidente del Banco Central que dure 30 años, con gobiernos radicales peronistas, pro de izquierda, de derecha, pero el presidente del Banco es el mismo, y que no ceda a la presión cuando le levantan el teléfono y le dicen, che, mandale al Tesoro 100.000 millones de pesos, y el tipo le da la maquinita a morir y no está en el artículo 4. Sí, Están pero los también derechos de no, importación y... Sí, te escucho. no, te decía también, no es justo también que un país tenga déficit fiscal crónico, digamos.
porque digamos, esa emisión monetaria financiada por bancos centrales por un país ha tenido 70 años de déficit fiscal. Totalmente de acuerdo, Entonces, Andrés. básicamente es eso, el problema yo por lo menos lo analizo de ese lado, el problema del recurso de la emisión monetaria y la inflación crónica del Estado argentino viene por el lado justamente del déficit fiscal. Si vos tenés las cuentas enormes, o no necesitas esos préstamos continuos o LELIX o mismo esos fondos, esos préstamos del Banco Central, no debería haber tantos problemas, ¿no?, de inflación o de emisión monetaria. Totalmente de acuerdo, Andrés. O sea, esto también, gracias por el aporte y por el comentario, digamos, es un tema más vinculado a la Sí, a la macroeconomía que a la tributación local, pero impacta, ¿eh? Porque claramente si ustedes van a ser, alguno de ustedes tiene la fortuna de ser intendente municipal de un pueblo en unos años, y no es lo mismo administrar un presupuesto público con estabilidad estabilidad monetaria macroeconómica, que tener que andar corriendo contra una inflación del 5% mensual. Vos tenés, no sé, en la cuenta del Banco Provincia, tu municipalidad, 300 millones de pesos durante el mes de febrero, perdiste con el 5%, perdiste 15 millones de pesos, que se te licuaron como una barra de hielo dentro de un horno. Es decir, no, hay que gestionar de otro modo, el efectivo no lo puedo tener. Y en realidad, en condiciones normales, vos lo dejas ahí, pues al que en junio vas a pagar los aguinaldos, suponete. Es como que ser administrador público, no solo empresario, no público, en un país como este, tiene estas. Y esto, insisto, esto le cabe a todos los gobiernos. Porque enseguida alguno me va a tildar de gorila y no quiero. Todos. Porque si por Mauricio hizo un desastre desde ese punto de vista. No es que no me lean linealmente. Digo, el tema del desafío es, ¿no hay otra forma de hacerlo? Yo creo que sí, personalmente yo creo que sí, yo estoy convencido de que cuanto más tiempo vaya pasando, más difícil va a ser tomar las decisiones que hay que tomar. Digamos. Pero las decisiones que no tomes estratégicamente y planificadas, la macroeconomía o corrige por las malas o corregís por las buenas, y corregir por las malas fue el 2001. Esto es, la provincia de Buenos Aires tiene un presupuesto para este año de 3 billones de pesos. La mitad recursos propios y la mitad coparticipado. Más de la mitad, el 60%, se gastan en sueldos. Casi menos de un 30%, más de un 25%, un 30%, se gasta el IPS, el Instituto de Previsión Social. Jubilaciones. Acá hay muchos municipales. Me van a matar. Yo sé, me van a putear ustedes. Es inviable que te jubiles a los 50 y pico de años. Una expectativa de vida como la que tenemos. Yo tengo amigos personales, colegas acá en Vicente López que están tramitando y se van a jubilar a los 56. Está la anticipada, todos los regímenes especiales a los 58. Entonces, ¿qué pasa? El IPS de la provincia de Buenos Aires se come un cuarto del presupuesto provincial como mínimo. Si vos corregís eso, ayudás a corregir la macro nacional, porque si hay algo que lastre es la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, desde lo último que estudié fue desde los dos gobiernos de Scioli y el de María Eugenia, invirtió más o menos de $1.000 millones año en infraestructura. La provincia de Buenos Aires tiene un atraso de infraestructura que requeriría una inversión mucho mayor durante 10 mandatos de gobernadores, durante 40 años. Si, che, muchachos, ¿sabes qué? Me quiero imaginar una provincia de Buenos Aires que tenga rutas, hospitales y escuelas dignas, normales, nada más, no te hablo de Disney, normales, requeriría una inversión en infraestructura de 10 mandatos de un gobernador. Miren si no tenemos que pensar, esto es se lo digo a ustedes, pues son 20. Vieron que en público si decís esto, hay gente que se va a empezar a suicidar, es muy pesimista, políticamente decís esto y no te vota nadie. Pero la realidad es que en la administración esto funciona así. Algún día hay que empezar. Lo que pasa es que cada año que va pasando, sin que corrijamos esto, y cada mandato de cada gobernador que va pasando de cualquier color político, el deterioro es mayor. Y por ahí necesitemos no 10 mandatos de 4 años, 11 en breve.
El tema es que empiece la cuenta al revés y podamos dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos algo un poquito más digno. Derechos de importación dice las rentas de correo. Ni cuenten las rentas de correo como recurso del Tesoro, y menos de que lo agarró la familia Macri, que dejó debiendo, y están ahí, hubo todo un rulo con toda esa historia. La venta y locación de tierra propiedad del Estado Nacional. Eso que lo colocaron inclusive en 1853 estaba vinculado después a lo que fue la conquista al desierto, ¿no? Y el programa de Roca. Pero la verdad que cuando lo que no esperaron es que cuando cruzabas el río Colorado, ellos pensaron que del río Colorado al sur ibas a tener la misma tierra fértil que del río Colorado para arriba. Y no sabían todavía del petróleo, con lo cual, pero por eso se incorporó. Y la verdad que no es un recurso a tener en cuenta tampoco. Está ahí en la Constitución. Las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente establezca el Congreso son los impuestos directos e indirectos de los que vamos a hablar, que están en el inciso 2 de la Constitución. Y las operaciones de crédito público son la deuda pública, que es lo que pasó en el Congreso, la discusión si aprobamos o no el acuerdo con el fondo. Eso es así porque el 75, que lo ven en la diapo informado muchas veces, es el que dice que es facultad del Congreso autorizar endeudamiento público. Y está regulado después, además, en una ley que es una ley nacional de la época del menemismo. La ley es muy buena, la hizo Macón, que es un economista muy reconocido, Marcos Macón, que es la ley 2456, la ley de administración financiera del Estado Nacional. En su artículo 56 regula la deuda pública nacional. Desde el 4 te dice el Tesoro Nacional se arma con esto. Y hay que leerlo con el 75, que son los 30 y pico de incisos que retienen las facultades del Congreso Nacional. Primero, derechos de importación y exportación. Corresponde al Congreso, 2 puntos, artículo 75, inciso 1. Establecer los derechos de importación y exportación, que así como las evaluaciones aduaneras, o los valores de aduana, serán uniformes en todo el territorio nacional. Eso es un recurso del Estado Nacional. Ese tema de que después, cuando hubo el conflicto con el campo del 2008, generó el fondo sojero, es sacar los pies del plato. Está bien, la praxis política, es un recurso nacional, no se coparticipaba. A partir de ese momento el fondo sojero hizo que con los mismos coeficientes y era una forma de obtener la aceptación de los gobernadores. Es muy importante el inciso 2, que dice, corresponde al Congreso establecer las contribuciones indirectas en concurrencia con las provincias, establecer las contribuciones directas por tiempo determinado, siempre que la seguridad común, el bienestar general así lo aconsejen, punto y seguido. La reforma del 94 agregó, estas contribuciones son coparticipables. Una ley convenio entre la Nación, la Ciudad de Buenos Aires y las provincias, que tiene que ser solidaria, debe generar un sistema equitativo de reparto. Pregunta, les tiro a ustedes. ¿La doble imposición es constitucional o es inconstitucional? Inconstitucional. ¿Quién lo dijo? Porque como tengo el power no veo a todos. Cintia. Silvia dice que es inconstitucional. ¿El resto qué opina? Cintia. Cintia, perdón. ¿El resto qué opina? Que tiene razón. Yo creo que también. Coincido. Todos coinciden que es inconstitucional. Me gustaría saber por qué. Disculpen, ¿eh? La doble imposición es inconstitucional. Y yo les acabo de nombrar casi textualmente el inciso 2 del 75. Si alguno tiene la Constitución a mano, léalo. Corresponde al Congreso, 2 puntos. Establecer contribuciones indirectas en concurrencia con las provincias. ¿Qué significa en concurrencia con las provincias? Que concurre el poder tributario de la Nación y de las provincias en las contribuciones indirectas. Establecer contribuciones directas por tiempo determinado, siempre que el bienestar general lo aconseje. Lo que está diciendo la Constitución, lo decían antes de la reforma del 94 del artículo 67, es que concurren, o sea que la doble imposición es constitucional. Exacta. Otro mito que vamos a romper en este curso, y que escuchamos inclusive a expertos o a Milei en los medios quejarse por la doble imposición. Y son tipos que son más o menos como premios Nobel de Economía.
La Corte Nacional lo resolvió en un fallo de 1927, diciendo que quiero acordarme del fallo, ¿viste? Pero que yo no tomo la pastillita, me pongo más viejo y no me los acuerdo después de los fallos. Y aparte la ley de marzo, me va a venir y te los voy a nombrar. Es un caso contra la ciudad de Buenos Aires, pero que la Corte, donde se discutía si las provincias o la ciudad podía cobrar una patente, que era como ingresos brutos, pero no existía todavía ingresos brutos, y el Estado Nacional había empezado a cobrar los impuestos internos. Muy rápido, y historia, ¿no? Entre 1853 y fines del 1900, hasta 1891, el Estado Nacional solo vivía de los derechos de aduana. Crisis de 1891, Juárez-Elman, debate en el Congreso de la Nación entre el ministro de Hacienda Terry y un diputado por la provincia de Corrientes, Mantilla. Se iba a establecer un impuesto interno al consumo, que es como un IVA actual, pero con otro cálculo, que gravaba las velas, los fósforos, el vino, los jabones, por 3 años. Todavía lo estamos pagando, internos. Ese impuesto que se estableció en 1891, se renovó en 1894, y entonces empezó a convivir los impuestos nacionales con los provinciales. Simón Mataldi contra Provincia de Buenos Aires, el fallo. 1920. Eso te iba a decir, Mataldi, sí. Mataldi, Gracias. Simón Limitada. Mataldi contra Provincia de Buenos Aires, la Corte dice la concurrencia de fuentes es textual en la Constitución y es constitucional. La doble imposición es constitucional. ¿Cómo lo dice el 75.2? Las contribuciones indirectas por tiempo indeterminado, permanente, y las contribuciones directas por plazo, con tiempo determinado de la nación. Ahora les pregunto a ustedes, otro concepto que es importante que ustedes manejen con relativa solvencia, o sea, legisladores, asesores, administradores tributarios. ¿Qué es una contribución directa y qué es una contribución indirecta? ¿Qué es un impuesto directo? Porque la Constitución Nacional, con su poco rigor, habla de contribuciones, pero son impuestos. Disculpe, ¿la indirecta es el IVA? El IVA es un impuesto indirecto. Ajá, es verdad. ¿Por qué? Porque puede trasladarse su pago a otra persona. Porque puede trasladarse su pago a otra persona, al adquirente, al cliente, al pagador. Claro. Por algo que se conoce como un efecto económico de los impuestos, es el fenómeno de la traslación. ¿Y el impuesto directo cuál es? Y el inmobiliario, por ejemplo, puede ser. Inmobiliario automotor. Podría ser el inmobiliario, provincial. Miren, esa clasificación entre impuestos directos e indirectos se volvió muy importante porque es la que eligió el convencional constituyente en 1853 y la que mantuvo la convención del 94. ¿Cómo reparte el poder la nación y las provincias? Bueno, la nación puede cobrar impuestos indirectos en concurrencia con las provincias, ya en forma permanente. Esto explica el IVA y esto explica ingresos brutos. Ahora vamos a ver porque no es exactamente lo de la traslación tal así. Y los impuestos directos la nación los puede establecer en forma temporaria. ¿Qué es un impuesto directo? El impuesto a las ganancias. Claro. No existía el impuesto a las ganancias en 1850. En la República Argentina el impuesto a las ganancias se paga desde el año 1932. Sí. Década infame, crisis del 30. En los ingresos brutos también, ¿no? No. Ingresos brutos se empezó a pagar en la provincia de Buenos Aires en 1948, en la ciudad de Buenos Aires en 1950, el resto de las provincias se fue difundiendo. Se lo llamaba directo como impuesto. Es indirecto. Ah, es indirecto como el IVA, claro. Sí, sí, sí. Claro. ¿Cuál es la diferencia? Porque ahora sí vamos a ver el concepto. Yo no quiero que se me aprendan de memoria que IVA es indirecto y ganancia directa. Quiero que entiendan el concepto. La idea entre directo e indirecto. Pepe Internet me dice que estoy inestable. ¿Ustedes me escuchan? Sí, Germán, te escuchamos. Sí, sí, perfecto. ¿La vienen llevando bien esto? ¿Les copa o están recontraembolados? No, está buenísimo. Muy interesante. Gracias, Cintia, genio total. No se me bajó ninguno. Disculpen, yo estuve investigando, acá dice, mientras
Los impuestos directos graban la riqueza de las personas y los impuestos indirectos graban el cómo se utiliza esta riqueza. ¿Quién está hablando? Elsa. Elsa Susana. Elsa, me está sacando el speech, me está sacando el libreto, Elsa. No me mate, Ahora no me mate. Ahora no sé qué carajo decir, ahora digo, Ay. mamadera. Bueno, hable sobre, Mira, sobre les eso. voy a contar una historia medio rápida, porque en realidad distinguir impuestos directos e indirectos es algo de la literatura económica de de fines del 18, principios del 19, y se distinguía el impuesto directo, era el impuesto que pagaban quienes estaban en un padrón como contribuyentes. Y se lo llamaba directo porque vos veías directamente el listadito. ¿Quién pagaba? Y decías, en el cabildo, yo vi el listadito de quienes pagaban los impuestos patrimoniales o inmobiliarios en el cabildo, al cabildo en mayo de 1810. Estaba buenísimo porque era como decía un profesor mío de tributario, toda la puta oligarquía, ¿no? Todos los apellidos patricios estaban todos ahí, garpaban. Era un impuesto directo. Ahora, si vos comprabas tortas fritas en la plaza del Cabildo y pagabas un impuesto al consumo, no sabías quién lo pagaba, porque el tipo venía, pagaba y se iba, ¿no? El que vendía el pastelito tenía que Ese pagar era el el impuesto al indirecto. consumo. Era indirecto porque no estaba identificado el contribuyente de facto, el que pagaba, pues el que vendía el pastelito le agregaba el impuesto y lo rendía y lo liquidaba. Al principio la clasificación era, o el impuesto empadronado es directo, cuando recaudo a alguien que no está empadronado es indirecto. Esto no tiene demasiado rigor técnico, tributario, económico. Cuando se sanciona la Constitución de 1853, si vos lees Sistema Económico y Rentístico de Alberdi, que es la obra antecedente, él usa lo que nombró, creo que Aurelia, por ahí nombró lo de los trasladables y los no trasladables. ¿Qué significa que un impuesto sea trasladable o un impuesto no sea trasladable? Estamos hablando de un fenómeno que no es jurídico, es económico. Los efectos económicos de los impuestos. Los impuestos tienen muchos efectos. O sea, ningún impuesto es neutro. Todos impactan en una matriz económica. Vos pones el impuesto interno a los autos de alta gama y se dejan de vender BMW, Mercedes y se empiezan a vender Peugeot y Fiat. La gente, eso es el efecto percusión, ¿no? Entonces la sociedad deja de consumir. En la facultad que te enseñaban eso te decías, si ponemos un impuesto a la manteca, la gente va a consumir margarina, ¿no? Pones un impuesto al GNC, la gente usa, o al gasoil, la gente usa GNC. Es un efecto económico. El de la traslación es, cuando a vos te ponen un impuesto, el impuesto para un agente económico, un empresario, para Germán, que es abogado, es un costo. Para un empresario es un costo de producción. Si vos tenés que hacer un jean, sos un textil de pergamino, mi amigo el Manco Fernández, un proveedor de jeans en pergamino, para todas las marcas del país, el tipo dice, ¿cuánto me cuesta la tela que se la compro de Alpargatas? ¿Cuánto gasto de energía en la planta? ¿Cuánto me cuesta la mano de obra y las cargas sociales? Y las cargas sociales son impuestos a la nómina salarial. ¿Cuánto de IVA? Y bueno, traslada el impuesto a la próxima etapa. Cuando Alberdi hablaba de esta traslación, estaba hablando de la traslación que autoriza la ley. El IVA, la ley de IVA autoriza trasladar los impuestos. Pero el impuesto a las ganancias, ¿es trasladable? Pues yo cobro un honorario y tengo que pagar sobre lo que cobro. En la práctica, todos los impuestos son trasladables. Seguro. El precio. Los que la ley quiere que sean trasladables y los que no, pues la ley de ganancia no autoriza trasladarlo. Pero si a mí, Martín Caramela dice, che, Germán, quiero que me hagas el divorcio. ¿Cuánto me cuesta? Bueno, Martín, te voy a cobrar 100.000 pesos más IVA. Le traslado el IVA a Martín. Yo para explicar esto doy un ejemplo siempre que van pasando los años y tal vez pierdan actualidad, o alguno no lo conozca, pero cuando el gran Juan Román Riquelme vuelve a Boca en el 2007,
Exactamente, lo saca campeón de la Libertadores. Ese año Román no cobró nada, jugó gratis, vino de Europa, Sí. el Villarreal no cobró. En el año 2008 tiene que negociar con Angelis y toda esa runfla lo que iba a cobrar ese año. Él quería 2 millones de dólares. Román, créanme, no es tributarista, no es economista, pero no es ningún boludo. Él dijo, yo quiero cobrar 2 millones de dólares limpio de Limpio. impuestos. ¿Qué hizo? ¿Quién Le trasladó a pudiera? ¿Quién Boca pudiera? el impuesto a las ganancias de él. Estamos hablando de 600.000 dólares. Por eso Claro. él estuvo enojado a punto de irse de Boca y durante 8 meses que no jugaba, que se iba. Les torció el brazo y Boca le trasladó, y Boca le pagó el impuesto. A la FIP le daba lo mismo. Mientras alguien le ponga los 600.000 dólares en el Seguro. quit Qué de horror. Riquelme, pagó Riquelme. Se hizo algo que se llama el Grosinap, trasladó un impuesto que no es trasladable. Por eso, cuando hablamos de si un impuesto directo o indirecto es trasladable o no es trasladable, en realidad no es correcto porque todos son trasladables. Y hoy se dice que un impuesto es directo cuando grava una manifestación de riqueza, que es lo que estaba leyendo Elsa, directa o inmediata. Y es indirecto cuando graba una manifestación de riqueza indirecta, lejana o remota. Para lo cual los tengo que introducir en un concepto que es el concepto de la capacidad contributiva. ¿Escucharon hablar alguna vez de la capacidad contributiva? Sí. Sí, sí. Concepto que, por ejemplo, también Moyano no es tributarista, no es economista, pero tampoco es ningún gil, y cada vez que te pide el aumento del mínimo no imponible para camioneros y en ganancias, te está diciendo que el mínimo no imponible es el umbral mínimo por debajo del cual un salario no tiene que pagar impuestos. ¿Por qué? Sí. Porque por debajo de ese monto no tenés capacidad para contribuir al gasto público. La capacidad contributiva, muchachos, se expresa de 3 modos: por la renta, por el patrimonio o por el consumo. Desde el siglo XIX para acá, no hay otra forma. Cada vez que alguno de nosotros inventa un impuesto nuevo, cuando Castelli se pone imaginativo, o grava renta, o grava patrimonio, o grava consumo. Y esto no era así, ¿eh? Yo me entretengo, me entusiasmo y les cuento anécdotas o cosas de la historia, pero... Disculpa, doctor. Sí, te escucho, Es un, te escucho. sí, el impuesto a los bienes personales. Yo lo digo porque trabajé muchos años en un estudio contable y bueno, de todo eso creo que algo sé. Impuesto a los bienes personales también es directo, sí, ¿no? Claro, porque graba el Sí. patrimonio. Para patrimonio. Porque graba Bien. patrimonio. Entonces, fíjense ustedes que son manifestaciones de riqueza. La renta, la ganancia, el patrimonio, o sea, lo que gano, lo que tengo o lo que gasto. Exacto. La Sí. renta es la mejor foto con la que es lo más fidedigno. Y lo ideal sería que fuera la principal fuente de los recursos tributarios. La Sería lo renta. más justo. La renta, cuando la ganaste. El patrimonio. Exacto. Hay un profesor alemán, Eric Tipke, que dice que en realidad todo graba renta. La renta cuando la obtenés graba renta. Cuando la ahorrás, graba patrimonio. Es renta ahorrada. El patrimonio es la renta ahorrada. Y el consumo es la renta gastada. Ahora, la mejor foto es la renta en el momento que la obtuviste. El patrimonio es directo, pero no es tan... ¿viste? ¿No les ha pasado de tener algún familiar o ustedes mismos, un pariente, una mamá, un papá, una señora que enviudó, que tiene una casa importante, pero que después enviudó no la puede mantener, tiene que pagar bienes personales por un patrimonio que cuando estaba en vida... Ahora, es justo cobrarle, no es lo mismo, pero sin embargo es bastante más fidedigno que el consumo. No hay nada más regresivo que grabar con IVA con ingresos brutos. Consumo. Claro. Igual a todo. El impuesto directo Sí. grava la manifestación directa, la ganancia o el patrimonio, y el indirecto el consumo. El IVA es indirecto porque grava consumo. El ganancia es indirecto porque grava renta. La ley de IVA se estableció en 1974 y hasta que no la deroguen vamos a pagar IVA. La ley de ganancias se estableció en 1932 y se renueva cada 10 años. Si el Congreso no la renueva, dejamos de pagar. Si algún día se duermen los muchachos, en el inciso 2 está y se dice que esos recursos, directos e indirectos, son coparticipables. Paso rápido todos estos otros incisos. Son las 7:30.
Igual yo avisé en casa que vuelvo a las 3 de la mañana. No sé ustedes cómo vienen de tiempo, muchachos. ¿Sí? ¿Está mal? No, está bueno. Y acá empecemos a bajarlo a la tributación local. ¿Qué pueden grabar las provincias y qué pueden grabar los municipios? Entonces aparecen, primero, normas que son de contenido tributario implícito, que son las que están al final de la Constitución. La Constitución al final tiene un título que empieza en el 121 y termina en el 129, y que nos empiezan a importar para la tributación local, porque lo que dice la Constitución es, bueno, las provincias tienen las facultades del inciso 2, pueden cobrar en forma permanente directos e indirectos. La nación en forma permanente indirectos, en forma transitoria directa. Y las provincias, dice el 121, si tienen la Constitución ustedes a mano, más o menos dice algo así como que las provincias ejercen todo el poder no delegado a la nación. Las provincias tienen el poder originario, la nación tiene el poder delegado. Y es todo lo que está en el 75. Y ejercen el poder que se han reservado en el momento de la firma de algunos pactos. Ese parrafito del 121 tiene que ver con la incorporación de la provincia de Buenos Aires en 1860, y es lo que explica, por ejemplo, el tratamiento especial de inmunidad fiscal que tiene el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que hoy es casi el único supuesto de inmunidad fiscal de todo el país. Lo eran también la intangibilidad de los jueces en el sueldo, con el impuesto a las ganancias. Pero desde las últimas reformas los jueces han empezado de a poquito a pagar impuestos a las ganancias. ¿El 126 qué dice? Es la otra cara de la misma moneda del 121. Las provincias no ejercen todo el poder delegado a la nación. No pueden emitir moneda. Por eso es que en el 2001 emitieron la pseudomoneda, los patacones, los LECOP, los LECOR, ¿no? Emitían bonos con unos nombres rarísimos. Y algunos que vos recibías ese bono y sabías que no te lo iban a pagar. Si yo te digo que te voy a pagar con un bono que se llama Bogarcha, ¿vos qué decís? Que no lo vas a cobrar nunca. Los bonos garantizados del Chaco, los bonos garantizados del Chaco se llamaban Bogarcha. Bogarcha. Un crack. Obviamente el nombre, sí, eran un crack. Eran cuasi monedas. Sí. ¿Por qué? Porque la Constitución prohíbe que emitas moneda, prohíbe que dictes los códigos de fondo. ¿Qué son los códigos de fondo? 75 inciso 12. El Código Civil, el Código de Comercio, el Código Penal. En eso, Argentina es menos federal que Estados Unidos. En Argentina, el Código Civil rige en todo el país. En Estados Unidos, ¿no? Cada estado se da su propio... ¿Por ¿No viste que en Estados Unidos hay estados donde hay pena de muerte y otros no? ¿Por qué? Porque se dan su propio código penal. Incluso Luciana tiene el código napoleónico todavía. Claro. Entonces, en eso son más federales. Nosotros tenemos pactado que los códigos de fondo sean unitarios. Y esto nos trae un quilombito en materia de tributación local que nos vamos a detener a hablar en alguna de las reuniones. Porque hay un instituto, el 7512 dice que corresponde al Congreso dictar los códigos de fondo civil, comercial, penal, de minería, siempre, y que van a regir estos, aunque las provincias antes les han dictado algunos. Y el 126 dice exactamente lo mismo: las provincias no ejercen el poder delegado y uno de los poderes delegados es dictar los códigos de fondo. Pero hay un instituto en especial, que es el de la prescripción, que está en el Código Civil. Ahora, anticipo el tema y lo tiro para que me respondan y vamos a volver sobre eso en profundidad. Las tasas municipales y los impuestos provinciales, ¿prescriben de acuerdo al Código Fiscal Provincial o Municipal o prescriben de acuerdo al Código Civil? ¿Qué opinan ustedes? De acuerdo al Código Fiscal, ¿no? Marianela, ¿habla? Sí. ¿Y el resto qué opinan? O sea, No tienen opinión formada, porque estos generan un gran, ha generado un gran quilombo en Argentina y en provincia de Buenos Aires. Yo lo que sé que prescriben cada 5 años. Es decir,
Claro, lo que pasa es que en una época las tasas municipales, en los códigos en general en provincias municipales prescribían cada 10. El Código Civil viejo, anterior al 2015, tenía una norma que era el 4027, inciso 3, que decía que todo aquello que prescribe, que todas aquellas obligaciones que vencen por años o periodos menores, prescribían cada 5. Y se dio la discusión entre si aplicás la norma del Código Civil o si aplicabas la norma del Código Fiscal Provincial o Municipal. Y la Corte Suprema lo resolvió en el año 2003 en un fallo muy famoso para los que tienen la vida aburrida como yo, que es Filcrosa, su quiebra sobre incidente de revisión por la Municipalidad de Avellaneda. Una quiebra que tramitó en la Justicia Comercial de la Capital Federal. Se discutió si aplicaba el Código Civil 5 años o la Ordenanza Fiscal de Avellaneda 10 años. Ahora todos aplicamos 5, pero no es el único, y no es el único tema que se resuelve. Y además, en el 2015 se modificó el Código Civil, y actualmente el Código Civil, en sus artículos 2530, 2562, tiene una mención específica. Yo les voy a contar, pues me tocó participar en las audiencias públicas y discutir sobre qué tratamiento darle a la prescripción tributaria provincial y municipal. Va a ser materia, como digo, de una de las reuniones más adelante, pero tiene que ver con esto, con qué interpretación darle a la legislación que las provincias se han reservado y a las que han cedido a la nación. Y todavía hoy seguimos litigando con el tema, no se ha agotado. Al mismo tiempo que estoy hablando de usted y tratando de administrar los tiempos, quiero ver cómo vengo con las diapos, para ver a dónde estoy parado. Esto está, acá estoy ahora. Bien, no vamos tan mal, ¿eh? A modo medio de resumencito, el Estado Nacional cuenta de modo exclusivo con los derechos de importación y exportación, y el Estado Nacional tiene en forma exclusiva y permanente el correo y la venta de tierras. El Estado Nacional con las provincias concurren en los impuestos indirectos en forma permanente y concurren en forma transitoria en los directos. Ahora, las provincias le han otorgado facultades a la nación y hay toda una discusión respecto del poder tributario de los municipios, que tiene que ver con que por un lado el espíritu de la Constitución reflejó algo, pero primero la doctrina de la Corte y todo el siglo XX se le dio una interpretación diferente, que es ¿cuál es el estatus jurídico de las municipalidades? Y ahí aparece el gran tema de discusión de si los municipios gozan de autonomía o son autárquicos. Ustedes piensen que la Corte Suprema, durante los primeros fallos, desde 1863, que empezó a dictar sentencias, y hasta 1989, fue más o menos mutando, es como que hay familias de fallos, pero a los municipios se les atribuía a la jurisprudencia. ¿Y en qué marco se daba la discusión esta? Vieron que 1853 se sanciona la Constitución, 1860 se incorpora a Buenos Aires, vienen las próximas décadas con la conquista del desierto y la incorporación del ferrocarril. Desde 1880 hasta las primeras décadas del siglo XX, a compañías inglesas, y el Estado Nacional le otorgó franquicias a las empresas de ferrocarriles inglesas extranjeras y les dio la liberalidad de no pagar impuestos ni provinciales ni municipales por la traza de las vías, ni por las estaciones, ni por la obra. Entonces, muchos municipios quisieron igual cobrar, y hay fallos de 1911 y 1912, ¿no? Ferrocarril Sur con Municipalidad de La Plata, Ferrocarril Central Argentino contra la Municipalidad de Rosario, 1911 y 1912, donde la Corte dijo, mire, los municipios son meras delegaciones del Poder Central. Y argumentó además con otra cláusula que se conoce como la cláusula del progreso, si el Estado Nacional da esa franquicia es porque quiere promover el establecimiento de ferrocarriles, no pueden cobrar nada.
Después la Corte en la década del 30 incorporó algunos fallos y jurisprudencia sobre la naturaleza jurídica de la municipalidad de la capital, a pesar de su condición que antes de la reforma del 94 no era una ciudad autónoma. Después volvió otra vez a analizar a los municipios y le volvió a atribuir condición de entes autárquicos. ¿Qué diferencia hay entre un ente autárquico y un ente autonómico? El ente autárquico administra lo que le viene de arriba delegado. El ente autonómico puede dictar sus propias normas. Autos nomos. Nomos, en el término griego, significa norma. Autarquía viene arcos viene del término poder. Administrar el poder que tenés que te viene delegado. ¿Cuál es la diferencia entre un municipio autónomo y un municipio autárquico? El municipio autárquico solo puede sancionar o establecer los tributos que la provincia le autoriza. La El municipio verdad, autónomo puede dictar sus propios realmente es Te Alejandra, escucho. bueno, yo le mandé por privado, bueno, que se vaya a quejar al municipio, otra cosa no tengo. Ah, no, se le quedó desmuteada con otro tema. Les decía, y esto pone sobre el tapete que la provincia de Buenos Aires es probablemente la provincia menos autonómica de todo el país hoy. Y que junto con Santa Fe y con Mendoza no actualizaron sus regímenes constitucionales después de 1994. ¿Ah? Y tenés en la provincia de Buenos Aires una ley orgánica de municipalidades que dice que los recursos que puede establecer una municipalidad son, y tienen en el artículo 226 y 227, una veintena de incisos, ¿no? Y todavía están, por ejemplo, la patente de cabarets. Yo de eso mucho no sé, le voy a preguntarle, no sé, a alguno acá. Muñoz, usted eso sabe, yo no tengo mucha idea. Pero todavía existe como un recurso, las patentes de animales domésticos, o de bicicletas, ¿no? Pues es una ley orgánica tiene como 70 años. Entonces, ahí está ojo, que ser autonómico y ser autónomo no significa ser ni anárquico ni soberano, todo dentro del régimen federal fiscal. Pero por eso la importancia de comprender y de transmitir, y que cada uno de ustedes, desde el lugar que les toca, digamos, se ponga en este saco y decir, estamos hablando de que podemos poner en discusión, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué facultades tiene? ¿Qué sentido tiene tener un tribunal provincial? ¿No estaría bueno tener tribunales de cuentas municipales que aprueben las cuentas? O sea, esto es opinable, pero inclusive la ley orgánica del Tribunal de Cuentas, la 1876, tenía un artículo 28 que después fue reformado, que decía que lo que podía involucrar el Tribunal de Cuentas provincial era en la legalidad de los actos y emitir opinión, pero nunca en la oportunidad, mérito y conveniencia. A mí me ha tocado involucrarme y recurrir discusiones porque han opinado sobre la sanción de una tasa municipal que podría estar en pugna con la coparticipación federal. No es materia del Tribunal de Cuentas, ¿no? Y como esas, otro montón de cuestiones. Poner en cuestión la ley de empleo público municipal en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué tengo que llevar un régimen de empleo público en mi municipio establecido por una ley provincial? Cosas como, a mí me ha tocado tener que poner en cuestión de si un municipio puede emitir cheques de pago diferido, y si el Tribunal de Cuentas no te lo autoriza, no lo puedes hacer. Digamos, autonomía no es sexo de los ángeles, ¿no? ¿Me podés creer que me quedan 10 minutos nada más? Sí, es correcto, te creo. Realmente es interesante, muy interesante. Gracias. Bueno, entonces no. Sí, me gustó, A ver, me gustó mucho. ¿te parece que en lugar de cenar a las 9 cenemos a las 11 y seguimos de largo? No tengo mentira. problema yo. Vos tenés un inconveniente con No, volver no. a tu casa, me parece, Germán. No tengo que salir de mi casa yo. Claro, yo cualquier cosa para no volver a casa hago. Escúchenme. No, igual te digo, venimos bien porque de acuerdo a esto estoy en la diapo, porque en la otra máquina la puse para ir viendo más o menos que estoy en la diapo 18 de 53, con lo cual, si el curso se lleva 5 reuniones, vengo en un buen ritmo. Ustedes háganme acordar a dónde vamos a llegar, desde dónde tengo que arrancar la semana que viene. Yo querría llegar a la 20 y pico, me parece que yo a la 22, 23 estoy bien. Para ver. Denme un toque. Autonomía y autarquía.
haceme caso. Sí, más o menos no estoy tan mal, ¿eh? Va bajando la diapuesta, sí, ¿no? El poder tributario municipal en la Constitución Nacional está tratado en 2 artículos, el 5 y el 123. El artículo 5 dice, las provincias dictarán su constitución, más o menos, dice así, ustedes leanlo el textual, dice, respetando el sistema representativo republicano. No dice federal porque lo que es federal es la nación. O sea, las provincias tienen que dictar una constitución que se organicen con el sistema representativo. El pueblo no gobierna ni delibera, sino sus representantes. No hay democracia directa a nivel provincial ni municipal. Y republicano podría haber divisiones de poderes a nivel provincial y municipal. Ejecutivo, legislativo y judicial. Garantizando, diciendo, la administración de justicia, la instrucción primaria y el régimen municipal. Miren la importancia que le da la Constitución a estas pautas. Bajo estas 3 pautas, el Estado Nacional es garante de las provincias, dice al final del artículo 5 o algo así. Es más, si tienen ganas de leerlo a Alexis de Tocqueville, un autor francés que viajó a Estados Unidos en la década del 30, en 1830 y pico, era un juez que fue con su amigo Beaumont a estudiar el sistema carcelario americano, y cuando llegó se puso a estudiar el régimen democrático y escribió su obra más conocida, La democracia en América, donde él define a la democracia como la creciente igualación de las condiciones. Y hace todo un laburito vinculando la igualdad y a la libertad. Y él dice ahí que el régimen municipal es a la democracia lo que la instrucción primaria es a la educación. De ahí, digamos, nuestro constituyente en 1853 toma este artículo 5 y le da ese grado de importancia. El régimen municipal es a la democracia lo que la instrucción primaria es a la educación. Pero no, como el 5 en 1853 no aclaró si los municipios así de fuertes eran autónomos o autárquicos, nuestra corte y nuestros gobernantes durante un siglo volcaron hacia hacer que el Estado argentino sea más unitario que federal y sea más autárquico en lo municipal que autonómico. Tuvo que intervenir la Corte Suprema en 1989 para declarar la autonomía municipal en una sentencia, que es el fallo Rivademar, Ángela Balbina contra la Municipalidad de Rosario, creo que el fallo es del 3 de abril de 1989. ¿Saben de qué trataba el caso Rivademar? Era Una profesora de música, ¿puede ser? Que estaba empleada. Profesora de piano. Profesora de piano que era empleada en la Municipalidad de Rosario en la época de la dictadura, pero la verdad es que el intendente municipal de Rosario la había puesto como empleada de la municipalidad, pero le enseñaba piano a los hijos de él, en la casa. Cuando llega el Vasco Sandizaga, es el que llega en el 83, como intendente, y revisa y ve que tiene una empleada en esas condiciones, la raja. O sea, la empleada dice, no, estabilidad del empleo público, otra cosa con la que yo soy bastante crítico, no me quieran matar, pero digo, en el siglo XXI el empleo público con estabilidad me parece que es una cosa complicada. La echa, la mujer litiga y la Corte dice, si un intendente no puede disponer de sus empleados es un títere. Casi así lo dice la Corte, ¿eh? Y reivindica la autonomía municipal. Repite este mismo argumento la Corte Nacional en 1991 en un fallo que es Municipalidad de Rosario con Provincia de Santa Fe. Los rosarinos, aparte de darnos a Olmedo, al Negro Fontana Rosa, a Fito Páez, también nos han dado, son algo así como la cuna de la democracia argentina, ¿no? Entre Paraná, Rosario y Santa Fe, hay mucho de esto. Y se han peleado, ¿por qué? Porque la provincia de Santa Fe quería limitar la coparticipación de los municipios de Entre Rosario, y lo que tenía que mandar de coparticipación quería direccionarlo a arreglar los hospitales provinciales en Rosario. Va Rosario de nuevo a la Corte, y la Corte otra vez más le da la razón a Santa Fe, a Rosario. Y le dicta un fallo y dice, con cita de Rivademar, pero en un tema presupuestario, tiene razón, autonomía municipal. Esos son los 2 fallos que sirven de antecedente para que en 1994 se reforma la Constitución
y se incorpora el artículo 123, que está dentro de ese bloque que yo te conté, 121 al 129, al final de la Constitución, y que si vos lo lees decís, che, dice, las provincias dictarán su Constitución con arreglo al artículo 5. ¿Para qué dice eso? Si en definitiva está en el artículo 5. Garantizando la autonomía municipal en lo administrativo, económico, institucional, financiero, bla, bla, bla. ¿Y por qué no lo pusieron en el 5? Bueno, rápido les cuento porque se me acaba el tiempo. El Pacto de Olivos, por la reforma constitucional, entre otras cosas, generó lo que se llama el núcleo de coincidencias básicas, y la ley de reforma, que se sanciona de acuerdo al artículo 30 de la Constitución, establecía qué se podía tocar y qué no. El preámbulo era intocable y la primera parte, Declaración de Derechos y Garantías, era intocable. Como la Convención Constituyente, a instancias de Raúl Alfonsín, de Horacio Rosati, de Antonio María Hernández, de Maqueda, quisieron incorporar el reconocimiento constitucional de la autonomía, no les quedó otra que meterlo en el 123. Por eso, con remisión al 5, anclan en el 123. La otra noche yo escuchaba en una maestría a un colega, Enrique Bulitgoni, que está medio enojado por el fallo eso del que vamos a hablar en otras reuniones, y él dice que a él le parece medio nula esa cláusula del 123, porque como la ley que declaró la necesidad de reforma decía que no podía modificarse nada de la primera parte, y el artículo 5 se vería modificado indirectamente por el 123, él plantearía la nulidad. Yo creo que le iría bastante mal en la Corte, con Rosati y con Maqueda como ministros, y porque en definitiva reconoció la autonomía, que era una discusión, decían, lo que pasa es que hay gente a la que le sirve, sobre todo al abogado pro empresa, le sirve limitar el poder municipal en la autarquía. Que ese poder puede tener las características de la DIA, porque ya lo hemos hablado, originario derivado, delegado exclusivo, concurrente. Los municipios tienen poder concurrente con las provincias y la nación en muchas cosas. Poder de policía y poder tributario. Vamos a hablar de esto, seguramente en la próxima reunión, ¿no? Transitorio o permanente. Creo que hasta acá llegamos hoy. Esto es como una especie de repasito de lo que vimos hasta hoy. Hablamos de la supremacía constitucional, hablamos de cómo se reparte el poder tributario, hablamos de cuál es nuestra forma de gobierno, vimos que la Constitución es la fuente de los recursos, que el poder tributario se reparte en el 4, el 75 inciso 1, el 75 inciso 2, 121, 126, 5 y 123 de la Constitución, y que conceder a los municipios autonomía o autarquía no es un dato menor, no es discutir sobre el sexo de los ángeles, y que hoy ya, digamos, es una discusión zanjada. Los municipios son autónomos. Una autonomía reglada o de segundo grado, porque las provincias dictarán el límite de esa autonomía, dice el 123. Para terminar hoy, la verdad que no estuvo tan mal, estoy a un minuto. A Benjamin Franklin le habían preguntado qué opinaba él sobre la sanción de la Constitución Americana en 1787. Se lo preguntaron en 1789, 2 años después. Y el tipo le preguntaba, ¿va a perdurar? ¿Tenemos Constitución para rato? Vieron que es la que tienen todavía hoy, ¿no? Los yanquis. Y él dijo, la verdad es que no soy adivino, no sé. Yo de lo único que estoy seguro es de que me voy a morir y mientras viva le voy a pagar impuestos a la federación, ¿no? Algún argentino malintencionado le agregó que de la muerte, los impuestos y los cuernos nadie se salva. Pero eso no es la versión original de Benjamin Franklin, eso es más criollo. Vamos a parar aquí hoy. El miércoles que viene vamos a hacer un repasito de inicio. Esto que diapo es acá, la 24. Quede bien, repasaremos algo de lo hoy medio rapidito, y vamos a ir rápido a la Ley Orgánica de Municipalidades, vamos a tratar de articularlo con... ¿Qué tenemos? ¿Cordobés y algo más? ¿Fuera de provincia de Buenos Aires? ¿Porteño o alguna otra provincia? Me avisan. No. Digamos San Luis, por ahí, pero no está. Bien, lo podemos también laburar. Y vamos a ver sistema tributario, poder tributario, ley orgánica de municipalidades, algunas tasas, y vamos a empezar a mechar con, por ahí lo que le interesa a Aurelia, que es esa tasa a la red vial que están bataleando los chicos de la sociedad rural, mi amigo, el abogado Mariano Marvilá, que representa a la sociedad rural en todos lados.
Con esa están de acuerdo todos. Está de acuerdo Federación Agraria, Sociedad Rural, ahí hay coincidencias. Los libertarios, todo. Así que vamos a ir, y como digo, anímense a si tienen consultas de temas de la profesión en la que están, del ejercicio de la actividad política o pública o legislativa para ir poniéndole dinámica. No sé, chicos, Maxi, Magarian, algún comentario. Tenemos un tema, no sé, Maxi, si lo querés comentar vos o lo comento yo. No, dale, sí, dale vos directamente, o sea, es el tema de sería la clase. Cuarta reunión. Sí. En la cuarta reunión, que es el miércoles 20, me han invitado a dar una charla en el municipio de La Matanza, en La Tablada, que no sé si va a ser solo presencial o presencial y virtual, con Ricardo López Murphy y Antonio María Hernández por el tema de la autonomía municipal y la división de municipios en Provincia de Buenos Aires. A mí se me hace difícil moverle la agenda a López Murphy. Yo quise, intenté, pero ¿viste? Yo acá soy el actor de reparto, él es el protagonista, está todo bien. Entonces, yo le había sugerido a Maxi, a ver, o podemos incorporar una reunión posterior, es decir, bueno, ese día le doy franco, pero se solapa con otra actividad de la Fundación, no es la idea. Si era posible, si esta actividad fuera virtual, invitarlos a que se suban, porque creo que coincide el horario y todo, pero tampoco es la idea. Entonces, la propuesta era, Maxi, corregime, si quieren la podemos pasar al jueves 21. El jueves 21 es Semana Santa. El juejueves santo. Yo no tengo problema. No, creo que es el 14, me parece el final. Es el 14. No, tenés razón. No, lo que pasa es que como yo leo mucho a Nietzsche y para mí Dios ha muerto, yo no tenía problema si era jueves santo. Me parece, sí. La idea es ver si todos pueden poder hacerlo el jueves 21 en el mismo horario, pasarlo el jueves en lugar del miércoles. Falta todavía un par de semanas, pero como lo sabemos ahora, esto lo supimos recién ahora, se lo queríamos comentar como para que lo fueran pensando y ver de qué es lo que prefiere la mayoría, como para no perder esa clase. Para mí no hay problema. Bueno. Yo tampoco. Lo resolvemos la semana que viene. O la otra, digo. Se lo dejamos planteado, Maxi, si te parece. Dale, en principio podríamos hacerlo entonces el jueves, por lo que dicen estarían bien, con lo cual el miércoles que viene lo terminamos de definir. Así que ahí estaríamos. Bueno. Yo me pongo en términos de comunicación, Maxi, yo no tengo ningún inconveniente en que vos compartas con la base de datos lo que es mi teléfono celular, mi correo electrónico. Yo uso mucho para actividades de este tipo, lo que es el Instagram y el Facebook, si quieren hacer desde ahí a disposición. Así que, sí, yo lo que voy a hacer, le voy a enviar un mail a todos con tus datos como para que los tengan, y la idea es que después le podemos pasar, cuando terminemos con todo, le podamos pasar la presentación como para que lo tengan. Le podemos pasar una parte si quieren, esta parte, o podemos pasársela toda, digamos, completa al final, digamos, como prefieran, pero eso el que lo prefiera me lo pide, me lo puede pedir por mail y se lo pasamos, no hay ningún problema. Yo no tengo inconveniente de compartirla. Después te la paso, Maxi, la presentación esta, porque si querés la editás, la cortás, no hay problema. Perfecto. Dale, un gustazo, buenísimo. chicos. A disposición de ustedes. Espero que les haya resultado más o menos muy útil. Y que aguanten las 4 reuniones que faltan. Lo entendí yo, que no tengo nada que ver, así que... Estuvo claro, muy bien. Sí, así que bueno, les agradezco a todos, gracias y espero, nos vemos el miércoles próximo. Gracias por el tiempo destinado. Gracias. Chao, chicos. Gracias. Chao. Gracias. Una preguntita. Sí, Susana. Acá estamos, Elsa, dale. Estamos acá, Elsa, Susana, estás muteada. A ver. Sacate el... Hola. Ahí está, escuchamos. ¿Cómo nos van a avisar para el próximo? ¿Por mail? ¿Como hicieron con esta? Sí, les vamos a mandar, yo les voy a mandar el mail a todos
obviamente recordándoselos, y le voy a pasar los datos de Germán para que tengan su mail, su teléfono, por cualquier consulta que le quiera hacer de manera directa. Y después les voy a pasar la parte del Power que él dio, así que no sean inconvenientes, que yo se los voy a estar enviando a todos por mail, y a través de ahí nos podemos comunicar. Yo el teléfono se los pedí en algún momento, pero prefiero no usarlo porque es más invasivo. A mí no me gusta que me manden mensajes, entonces prefiero enviarles el mail, que lo pueden leer cuando quieren, más tranquilos, y directamente ahí nos pueden preguntar, lo mismo con Germán, así que no hay problema por eso. Muchas gracias. No, gracias. A ustedes. Gracias y bueno, no, gracias. Chao. Hasta pronto. Chao, buenas noches. Gracias.